¿Y si te dijera que hay algo en tu cuerpo que ha sido silenciado durante siglos, algo que no solo es placer, sino memoria? No es un mito, no es una moda, es real, y hoy vas a verlo de una forma que nunca antes te contaron. Antes de continuar, suscríbete si sientes que el cuerpo femenino merece ser escuchado, no juzgado. Este canal es un espacio para descubrir verdades ocultas. Verdades como esta: durante siglos, el cuerpo femenino ha sido un territorio oculto, manipulado, silenciado. No hay época de la historia en la que no se haya intentado controlar lo que ocurre en la intimidad de una mujer. Y sin embargo, pese a tanta censura, vergüenza y represión, siempre hubo un rincón donde la verdad resistió. Una verdad que no se enseña en las escuelas, que no aparece en los manuales médicos, que fue distorsionada en la pornografía y reducida al morbo. Esa verdad se llama squirting. Muchos lo han visto, muy pocos lo comprenden, y casi nadie lo honra. Pero, ¿y si no fuera solo un fluido? ¿Y si lo que brota es energía estancada por generaciones? ¿Y si cada gota es una lágrima ancestral que por fin encontró salida? Imagina que lo que sientes no es solo placer, sino liberación. Imagina que lo que fluye no es solo agua, sino alma. Diversas culturas lo sabían. En la tradición tántrica de la India, se hablaba del amrita, el néctar sagrado que brota cuando una mujer entra en un estado de entrega absoluta. Este no es un orgasmo cualquiera, es un ritual de purificación, un acto de rendición, una señal de que algo dentro por fin se rompió para sanar. Porque cuando el útero habla, no lo hace con palabras, lo hace con agua. El agua no puede quedarse estancada. Si no fluye, se pudre. Y eso mismo ocurre con las emociones, con las heridas heredadas, con las memorias del linaje femenino. Cuando una mujer libera esa agua, está liberando también el peso de sus abuelas, de sus bisabuelas, de todas las que fueron calladas. ¿Ves lo profundo que es esto? No es pornografía, no es morbo, es el cuerpo diciendo: ya basta. Si esto resuena contigo, no estás sola, y no eres la única que ha sentido que hay algo más allá de lo que te han contado. Únete a esta comunidad. Suscríbete. Este canal existe para abrir conversaciones reales, valientes y necesarias. No para enseñar técnicas vacías, sino para recordar verdades olvidadas. Porque el squirting no es un truco, es un acto de desobediencia sagrada. Un momento en el que el cuerpo de la mujer recupera su voz, y esa voz incomoda. Porque no se puede controlar, porque no se puede fingir, porque no se puede callar. Si sientes que tu cuerpo guarda algo que aún no ha sido dicho, si alguna vez te preguntaste por qué te enseñaron a callar tu placer, déjame un comentario. Cuéntame si alguna vez sentiste que algo dentro de ti quería salir. Y suscríbete ahora, porque este es solo el comienzo de un viaje que nos llevará mucho más profundo. Aquí no hablamos del cuerpo femenino, aquí lo escuchamos, y no te vayas porque lo realmente impresionante empieza ahora. Durante siglos, el cuerpo femenino ha sido un territorio oculto, manipulado y silenciado. No hay época de la historia en la que no se intente explicar, reducir o controlar lo que ocurre en la intimidad de una mujer. Y sin embargo, pese a tanta censura, pese a tanta prohibición y vergüenza heredada, siempre hubo un rincón en el que la verdad resistió. Una verdad que no se enseña en escuelas, que no aparece en manuales médicos comunes, que fue tergiversada en la pornografía y reducida al morbo por quienes nunca comprendieron su verdadera naturaleza. Hablo del squirting. Muchos lo han visto, muy pocos lo comprenden. Algunos lo buscan como un trofeo de cama, una especie de logro masculino o femenino, un espectáculo físico que impresiona. Pero, ¿y si fuera algo más? ¿Y si lo que brota no es simple fluido? ¿Y si aquello que aparece como agua es, en realidad, la energía estancada de generaciones enteras de mujeres? Imagina que cada gota que fluye no es solo placer, sino memoria, sanación, liberación. Imagina que ese chorro líquido no es simplemente un orgasmo, sino un lenguaje del alma. Hoy vamos a sumergirnos en un viaje distinto, no en una guía de técnicas, ni en un instructivo de cómo provocar este fenómeno. Nada de eso. Lo que vamos a hacer es descifrar qué significa, qué representa, por qué ha sido tan oculto, y por qué en pleno siglo XXI sigue siendo incómodo hablar de él. Porque cuando el útero habla, no lo hace con palabras, lo hace con agua. A lo largo de la historia, diversas culturas intuyeron que el agua estaba íntimamente ligada al alma y a la energía femenina. En la tradición tántrica de la India, por ejemplo, se hablaba del amrita, el néctar de los dioses. Este líquido sagrado brotaba del cuerpo femenino cuando la mujer alcanzaba un estado de apertura absoluta,
un trance en el que ya no había ego ni control, solo entrega. No se trataba de un orgasmo tal como lo entiende Occidente, sino de un portal, un acceso a otra dimensión de conciencia. Cuando ese umbral era cruzado, el agua fluía, y el agua no miente. El agua no puede permanecer en un lugar donde hay dolor o represión. El agua, en cualquier nivel, siempre busca movimiento, busca cauce, busca salida. Y si no lo encuentra, se estanca. Y cuando se estanca, se pudre, pierde vitalidad. Lo mismo ocurre en el cuerpo femenino. Las emociones, los traumas, las vergüenzas heredadas, los abusos silenciados, la represión sexual y hasta la autocensura generan un bloqueo en el vientre. Todo eso se acumula como agua detenida en una represa invisible. Y cuando finalmente llega el momento adecuado, cuando hay un instante de amor, de confianza, de vulnerabilidad o incluso de rendición total, esa represa se rompe. Y entonces ocurre el squirting. Lo que muchas mujeres sienten en ese instante no se parece necesariamente al placer común de un orgasmo. Se parece más a un llanto. Pero no un llanto de tristeza, sino un llanto de purga, de alivio, de entrega. Es como si el cuerpo hubiera guardado durante años algo sin nombre y de repente, en cuestión de segundos, lo soltara en forma de agua. Y después, lo que queda no es euforia sino paz, como si una herida antigua hubiera sido lavada. Por eso, lo que sale en ese momento no es vulgaridad, no es pornografía, no es espectáculo, es verdad. Es el cuerpo femenino hablando en su propio lenguaje, y ese lenguaje es incómodo para el sistema porque no puede ser controlado. Si lo pensamos bien, cada cultura ha tratado el agua como un símbolo sagrado. El agua bautiza, limpia, purifica. El agua conecta la vida con la tierra. El agua es emoción, es energía, es lo opuesto al control rígido del fuego. Y cuando el agua surge del cuerpo de una mujer en forma de squirting, lo que se libera no es solo líquido, sino memoria. Porque el útero, ese centro tantas veces olvidado o reducido únicamente a la maternidad, no guarda únicamente vida biológica. También guarda vida emocional. Allí residen las huellas de cada relación, de cada experiencia, de cada palabra dolorosa, de cada silencio impuesto, y no solo de esta vida. Según enseñanzas ancestrales, también se alojan memorias de linaje, ecos de generaciones de mujeres que nunca pudieron expresar lo que sentían. Cada mujer, sin saberlo, lleva dentro de sí la memoria silenciosa de sus abuelas, de sus bisabuelas, de todas aquellas que fueron calladas, reprimidas, avergonzadas por sentir. Esa cadena de silencio se transmite en la sangre, en el ADN, en el cuerpo mismo, y llega un día en que algo rompe esa cadena, y entonces ocurre el squirting. Cuando el agua brota, brota también el eco de esas memorias. No es simplemente el placer de un instante, es la sanación de algo mucho mayor. Y lo más impactante es que esto ocurre en silencio, sin necesidad de que la mente lo entienda, sin que haya palabras para describirlo. El cuerpo lo sabe, el alma lo reconoce y el agua lo expresa. No es casualidad que este fenómeno haya sido ridiculizado, minimizado o reducido al espectáculo, porque lo que no se entiende y lo que no se puede controlar siempre incomoda. El squirting desafía las reglas de un sistema que necesita que el cuerpo femenino sea predecible, obediente, lógico, y aquí ocurre lo contrario, lo impredecible, lo indomable, lo salvaje. El squirting es, en esencia, un acto de desobediencia sagrada, un recordatorio de que hay algo en el cuerpo de la mujer que no responde a órdenes externas, que no se puede fingir, que no se puede programar como una máquina, un acto en el que el alma toma el control y la mente se rinde. Si alguna vez te has preguntado por qué tantas culturas patriarcales quisieron controlar la sexualidad femenina, aquí tienes una pista. Porque el verdadero poder de la mujer no está solo en dar vida biológica, está en la capacidad de su cuerpo de liberar, de sanar, de transformar a través de su propia energía. Y nada es más peligroso para un sistema de control que una mujer que recuerda ese poder. Ahora bien, lo interesante es que muchas mujeres que han experimentado este fenómeno describen sensaciones que van mucho más allá de lo físico. Algunas dicen que después de esa liberación, sienten un vacío lleno de calma. Otras relatan que lloran, no de tristeza sino de alivio. Algunas incluso expresan que es como si una voz interna hubiera sido silenciada y de repente por fin pudo hablar, aunque no con palabras. Todo eso apunta a lo mismo. El squirting no es un acto superficial, es un acto profundamente ceremonial, aunque ocurra sin ritual explícito. Imagina por un momento a una mujer que nunca pudo llorar un abuso, que nunca pudo expresar un no con su voz, que se tragó las lágrimas durante años porque la sociedad le decía que debía sonreír, complacer, callar. Esa mujer guarda dentro de sí un océano sin nombre,
y un día cuando su cuerpo se siente seguro, cuando por fin se permite bajar la guardia, ese océano encuentra una grieta y sale. Eso es el squirting, el llanto líquido del útero. Lo más sagrado de todo esto es que, cuando ocurre, no transforma a quien lo mira, sino a quien lo vive. Porque es ella quien por fin suelta, es ella quien por fin se reconoce, es ella quien por fin recuerda que su cuerpo no está roto, que su sensibilidad no es exagerada, que su agua es sagrada. En muchas tradiciones, el agua siempre fue un portal. En el bautismo, abre la puerta a una nueva vida. En los ritos chamánicos, limpia el alma. En los sueños, representa emociones profundas. Y en el cuerpo femenino, cuando surge como squirting, abre también una puerta, la puerta de la verdad emocional que había estado silenciada. No se trata de técnicas, ni de trucos, ni de secretos de alcoba, se trata de confianza. Porque el squirting no brota del cuerpo excitado, sino del cuerpo confiado. Un cuerpo que se siente en casa, que ha hecho las paces con su pasado, que se permite rendirse. Y es aquí donde radica la incomodidad. Porque una mujer que se permite liberar así, que se permite llorar su alma con agua, es una mujer que ya no se puede controlar, ya no se puede encerrar en las cadenas de la vergüenza, ya no se puede convencer de que su placer es sucio, ya no se puede manipular para que crea que su sensibilidad es un defecto. Una mujer que libera así se ha reencontrado con su centro y ha vuelto a casa. Por eso este fenómeno no se enseña en escuelas, ni aparece en manuales médicos comunes, ni se menciona abiertamente en conversaciones. Porque reconocerlo sería reconocer que el cuerpo femenino guarda un poder que no puede ser domesticado. El squirting es un acto de verdad, una verdad que sale con fuerza, que inunda, que lava, una verdad que no se puede fingir ni ocultar. Y esa verdad incomoda, porque el mundo moderno está acostumbrado a disfrazar, a maquillar, a simular. Pero aquí no hay simulación. Aquí el alma toma el micrófono y habla en su propio idioma. Y aquí llegamos al punto clave, el agua como símbolo universal. Porque el agua conecta culturas, conecta religiones, conecta ritos. Desde la antigua Grecia, donde se creía que los manantiales eran sagrados, hasta los pueblos indígenas que hablaban del agua como la sangre de la tierra, siempre estuvo claro que el agua no es solo materia, es espíritu. Y cuando el agua brota del cuerpo femenino, no lo hace para entretener, lo hace para recordar. Recordar que el cuerpo no es máquina, recordar que el placer no es pecado, recordar que la sanación no viene de fuera sino de dentro, recordar que la energía femenina, aunque se intente callar, siempre encuentra la manera de fluir. En esta primera parte de nuestro viaje, hemos abierto el umbral de lo simbólico, lo ancestral y lo espiritual. Hemos visto cómo el squirting no es un fenómeno vulgar ni un espectáculo, sino un lenguaje secreto, un ritual inconsciente, un acto de liberación. Pero el misterio no termina aquí, porque la ciencia, con su necesidad de medir y clasificar todo, también ha intentado descifrar este enigma, y lo que ha encontrado no solo explica, también oculta. En la segunda parte vamos a sumergirnos en lo que dice la biología, en lo que revelan los estudios, en cómo la medicina trata de encasillar este fenómeno y en lo que se escapa de sus fórmulas, porque entender la ciencia también es parte de sanar el tabú. Ahora que hemos recorrido el camino desde lo biológico hasta lo simbólico, desde lo científico hasta lo espiritual, es momento de profundizar en algo que suele quedar en la penumbra, cómo el squirting femenino no solo es un fenómeno físico, sino también una experiencia emocional y hasta trascendental. Muchas mujeres que han experimentado esta forma de eyaculación describen no solo la liberación corporal, sino un estado de catarata emocional. Risa incontrolable, llanto, temblores, un silencio profundo después del clímax. Algunos investigadores lo relacionan con la liberación de oxitocina y prolactina, hormonas ligadas al apego, la ternura y la calma. Pero más allá de lo médico, podríamos interpretarlo como una especie de reseteo interior. El cuerpo encuentra un desahogo que no siempre las palabras pueden dar. Y aquí entramos en un terreno fascinante, la conexión entre squirting y memoria emocional. Estudios recientes sugieren que el cuerpo almacena tensiones en los tejidos pélvicos, en la musculatura, en las paredes vaginales. Cuando ocurre la eyaculación femenina, esa contracción y liberación repetida puede ayudar a soltar cargas emocionales guardadas durante años. Es como si el placer se convirtiera en terapia. ¿Podría entonces el squirting ser visto como una especie de rito de purificación moderna? Algunas corrientes de la sexología holística responden que sí. En culturas ancestrales los fluidos eran símbolos de fertilidad y renacimiento. Hoy, cuando una mujer atraviesa esta experiencia, aunque sea en la intimidad de su cuarto, revive inconscientemente ese mismo arquetipo de renacer desde dentro. Sin embargo, hablar de esto sigue siendo incómodo.
Muchas mujeres lo han vivido en silencio, incluso con vergüenza, porque la sociedad patriarcal ha intentado minimizarlo o ridiculizarlo. Algunas han pensado que estaban orinando, que algo andaba mal en su cuerpo, que debían reprimirlo, y esa confusión ha apagado el gozo que podría traer. Pero aquí está lo revolucionario, cuando una mujer comprende que el squirting no es suciedad, sino un lenguaje secreto de su cuerpo, recupera poder sobre su sexualidad. Esto abre otra dimensión, la del compañero o la pareja, porque para muchas mujeres, permitir que suceda requiere confianza profunda. El squirting no es algo que se fuerce como un botón, sino un estado que florece cuando hay seguridad, paciencia, juego y comunicación. Y allí es donde entran preguntas más humanas. ¿Qué tanto los hombres están dispuestos a acompañar este viaje sin juicios? ¿Qué tanto las parejas comprenden que lo importante no es el líquido en sí, sino la liberación, la apertura y la vulnerabilidad que implica? Volvamos al plano científico porque allí también se encuentra misterio. Existen debates intensos entre especialistas. Algunos defienden que se trata de la expulsión de orina diluida proveniente de la vejiga. Otros insisten en que se libera un fluido diferente producido en las llamadas glándulas de Skene, una zona del aparato reproductor femenino análoga a la próstata masculina. Los análisis químicos muestran presencia tanto de urea como de antígeno prostático, lo cual mantiene la discusión abierta. Y esa discusión, en vez de cerrarla, deberíamos celebrarla. Demuestra que el cuerpo femenino todavía guarda secretos que la ciencia no ha terminado de descifrar. Pero, ¿no es maravilloso que en pleno siglo XXI, con todo nuestro avance tecnológico, el cuerpo de la mujer aún sea un enigma? Quizá ese misterio sea un recordatorio de que no todo debe ser reducido a datos fríos. El squirting, además de un objeto de estudio, es una experiencia vital, irrepetible y personal. Imaginemos entonces que cada mujer que lo experimenta está abriendo un portal, uno hacia su propio poder, hacia su reconciliación con el placer, hacia la libertad de no sentirse limitada por tabúes. En cierto modo es una forma de descolonizar el cuerpo, de arrancarle a siglos de prejuicios la verdad de que el gozo femenino es vasto, diverso y legítimo. En algunos círculos tántricos se ha llegado a describir la eyaculación femenina como una agua sagrada, un néctar que limpia y bendice. Puede sonar poético, pero guarda un trasfondo simbólico. Asociar el flujo con lo sagrado significa devolverle dignidad. Significa reconocer que la sexualidad de la mujer no es solo reproducción ni entretenimiento, sino una vía hacia estados elevados de conciencia. Si miramos atrás, encontraremos que esta visión no es nueva. En textos orientales antiguos, en rituales indios y en algunas tradiciones taoístas, ya se hablaba de líquidos femeninos como energías divinas. Lo que hoy llamamos squirting no era visto como un accidente, sino como un portal a la trascendencia. Tal vez lo que hemos hecho en la modernidad es olvidar, censurar y ahora poco a poco redescubrir. Queramos o no, este tema toca fibras muy profundas: ciencia, religión, cultura, erotismo, poder, vergüenza, libertad. Todo se mezcla en una misma corriente. Y quizá esa sea la esencia misma del squirting, un flujo que rompe las fronteras, que no puede ser clasificado en una sola categoría, porque es biología y emoción, fisiología y poesía, líquido y símbolo al mismo tiempo. En este punto, podríamos detenernos y preguntarnos, ¿qué significa entonces que una mujer eyacule? ¿Es solo un reflejo físico, o es también un mensaje del cuerpo que dice, estoy viva, soy libre, me permito fluir? Quizá la respuesta no está en elegir entre lo científico o lo espiritual, sino en aceptar que son dos caras de la misma moneda. El squirting femenino es misterio y evidencia, placer y catarsis, tabú y liberación. Por eso, más que dar una conclusión cerrada, quiero dejarte una pregunta abierta. ¿Crees que el squirting debe seguir viéndose solo como un fenómeno médico y erótico, o deberíamos empezar a reconocerlo también como un símbolo de libertad femenina, de renacimiento y poder interior? Si este tema te resultó revelador, dale like a este video, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos, porque juntos podemos seguir rompiendo silencios y devolviendo dignidad a las historias ocultas del cuerpo femenino.